trabajo extraordinario. Pero como digo, cuando se termina este tipo de eventos, cuando están terminando, siempre tengo una preocupación en mi corazón, y es que a veces este tipo de eventos se parece mucho a Las Vegas. No sé cuántos de vosotros habéis estado en Las Vegas y os habéis arruinado apostando todo, o cuántos habéis visto películas pecaminosas que tienen que ver con Las Vegas. Pero hay un refrán, que es casi un versículo, que dice que lo que pasa en Las Vegas, ¿qué? Y a mí me preocupa mucho que lo que pase aquí en Reino, Influencia y Poder se quede en Reino, Influencia y Poder. Y a veces esta es la historia de muchos de estos eventos, donde la gente viene, ocurre algo, pasan cosas, sí, pasan cosas, pero no trascienden desde la puerta para allá. Muchas iglesias también son así, son iglesias de Las Vegas. Lo que pasa en la iglesia se queda en la iglesia, porque compartimentamos nuestra vida, creemos que hay lugares espirituales, creemos que hay sitios espirituales y sitios no espirituales. Y esta tarde lo primero que te quiero decir, no es lo más importante, pero sí lo primero que te quiero decir es que la palabra templo, sé que la usamos y está bien que la usemos, pero quiero que sepas que cuando Dios ve nuestros edificios, no ve templos, ve sitios. Él solo ve templos cuando te ve a ti. Porque vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Tú eres consagrado, tú eres el lugar sagrado de Dios. Dios habita en ti y donde tú estés, ese sitio es sagrado para Dios. Este sitio no es una iglesia, pero por cuanto estamos nosotros congregados en su nombre, este sitio es una iglesia. Y me cuesta mucho, a veces hay un versículo que es el versículo de consolación, no sé si lo conocéis, los pastores tienen versículos que utilizan, ¿sabéis? Que en la escuela de pastores, en Hogwarts, ellos estudian unas cuestiones de pastoral que le dicen, este versículo tienes que usarlo en las reuniones de oración. En mi país, da igual que nuestras iglesias no son muy grandes todavía, pero da igual que la iglesia sea de 600 personas, de 1000 o de 100, en la reunión de oración siempre van 2 o 3. No sé si pasa eso aquí. En algunos sitios pasa, ¿no? Entonces, en el manual de pastores les han enseñado a decir, mis hermanos, en estas reuniones no pasa nada, porque Jesús, preveyendo las reuniones de oración donde había poca gente, dijo, donde hay 2 o 3, pues, bueno, no va a pasar mucho, pero de consolación yo voy a estar. Y a veces entendemos mal el texto. Lo que está diciendo es una promesa increíble, que cuando nos reunimos en su nombre, a partir de 2, Él no se la pierde, porque Jesús no se pierde ni una fiesta. Él va a todas las fiestas y cuando lo invitan, Él siempre acude. Y por eso es genial que quiero que sepas que este lugar es sagrado, este lugar es iglesia, porque estamos tú y yo y la presencia de Jesús está aquí. Este sitio es sagrado, este sitio es consagrado al único Señor que existe, Jesús. ¿Crees esto? ¿Sí? Bien, teniendo esto en mente, te pido que no seas como Las Vegas. Y te voy a contar una historia. Tú sabes que a mí me gusta mucho contar historias en Génesis. Vamos a hablarte del abuelo de José. El abuelo y el padre. Génesis capítulo 25. Dice el versículo 25, o el 24 si quieres, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, había gemelos en su vientre. Qué ilusión cuando tienes gemelos. El primero salió rubio. Qué bonito. Pero era todo velludo como una pelliza. ¿Tú sabes lo que significa eso? Ponme el versículo 25. Era peludo como una pelliza. ¿Qué dice la versión RVR? ¿Qué dice esa versión? Bueno, era velludo como una pelliza. ¿Eso qué significa? Era un oso. No les había nacido un niño. Era un oso. Y entonces le ponían nombre, la gente le ponía nombre. Y entonces, como era velludo como una pelliza, le llamaron Esaú, que significa Chihuahua. Literal. Y era Chihuahua, el pobre niño. Peludo, rubito, Chihuahua. Estaba allí siempre, nuestro querido Chihuahua. Ahí está. Y nació primero, pero su hermano trababa su mano al talón de Esaú y le pusieron por nombre Mentiroso. ¡Ay! Mentiroso le pusieron. Y era Isaac, que era el abuelo de José, de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Isaac, Dios te bendiga, con 60 años, muy bien, eres papá, se puede ser papá a cualquier edad. Entonces tenía estos gemelos, que uno se llamaba... No se llamaba Esaú. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Chihuahua. Chihuahua, ¿de acuerdo? Vamos a poner, por favor. Chihuahua, y el otro se llamaba Mentiroso, Usurpador. La usurpadora. ¿Aquí llegó esa novela?
Con tu amor, la vi. Con 10 años, porque vivía en casa de mi abuela por las tardes. Y no había manera de salir del comedor. Oré por la usurpadora incluso. Bueno, mentiroso. ¿Qué aplaudís? ¿Por qué aplaudís eso? Mentiroso y chihuahua. Y mira, me voy a poner serio, no mucho, tampoco hay que ponerse serio siempre, durante unos 20 segundos. Estaba pensando sobre consagración y estaba pensando en Dios y estaba meditando de lo que quería compartiros y de lo que quería que Dios me hablase a mí y lo que yo quiero hablaros a vosotros acerca de la consagración. Y hay una realidad que quiero compartiros ahora y luego os cuento la historia y tal, pero no quiero que se me olvide. A veces pensamos que la decisión es entre estar consagrado y no. Pero mientras yo estaba pensando en Dios me vino una idea, no sé de dónde me vino una idea. Se generó una idea en mi mente. No sé de dónde vino, de mí no. Que me dijo algo así. Todo el mundo está consagrado a algo. No hay nadie en este mundo que no haya sido consagrado a algo. ¿Conocéis estas historias estrambóticas? Estas historias de locos de que cuando nació un bebé lo entregaron a un ídolo. Eso pasa, ¿verdad? Que lo entregan a un tal. Y pensamos que eso es algo extraordinario. La realidad es que no. La realidad es que todo ser humano que nace es entregado, es consagrado a algo. Tiene un nombre que lo entregan a algo. Todos somos consagrados a algo o a alguien. Todos seguimos a un ídolo. Tenemos un motor en nuestra vida, que es el que decide qué decisiones tomamos nosotros. No somos libres, todo el mundo sigue a ídolos. La idolatría es el gran tema en realidad del Antiguo Testamento. Dios luchando contra ídolos que no existen, personas que entregan su vida y su sangre, consagran su vida a cosas que no existen, a ídolos, creados por la mente humana nada más, y se desangran. Pero el único Dios verdadero al que te recomiendo que te consagres, no pide tu sangre. Él da su sangre por ti. Esa es la gran diferencia entre el Dios verdadero y los ídolos falsos, que solo existen porque nosotros les damos poder para que existan. Solo nuestro Dios es el dador, los demás solo están pidiendo. La consagración es, ¿quieres que Dios te dé más? Ahora, en estas ideas que venían a mi mente, vino otra segunda idea. Si quieres que los jóvenes y los mayores que hay aquí también se consagren a Dios, a veces lo que tienen que hacer es desconsagrarse de otras cosas. Porque si se consagran a Dios sin desconsagrarse de otras cosas, es un gran absurdo. Están haciendo que Dios conviva con ídolos. Y esto era el gran problema de Israel. Tenían al único Dios verdadero, pero siempre estaban que si Baal, que si Asera, que si Moloch. Estaban siempre, y uno piensa, guau, es que ellos eran unos pavos, ellos eran unos tontos, y estaban adorando a ídolos. Nosotros que ya somos más modernos, tenemos una mentalidad más crítica, ya no creemos en los ídolos que nos quitan la sangre. Claro que sí, todo el mundo está consagrado a cosas. Este mundo está consagrado a los nuevos templos que hay. Antiguamente los templos eran los lugares más altos de la ciudad. Y tú te dabas cuenta en torno a qué giraba una sociedad cuando veías los edificios más altos de la ciudad. ¿Cuáles son los edificios más altos y más grandes de las ciudades hoy? Y ahí es donde viven los ídolos a los que la gente vive, a los que se consagra. Te los voy a decir. En el mundo occidental, los lugares más altos son los centros de negocios, los centros de entretenimiento y los centros de consumo. Y la gente se desvive por comprar, por tener más, por el Dios del dinero, por el Dios del entretenimiento, comprando su pequeña dosis de salvación para que su vida tenga sentido. Y siguen esos ídolos y se consagran ellos y consagran sus hijos y los meten en un sistema que nos tiene corruptos a todos. Y no nos damos cuenta que en medio de todo eso hay un Dios verdadero que está queriendo cambiar el sistema, ser la sal del sistema. ¿Tiene sentido para ti lo que estoy diciendo? A veces jugamos a consagrarnos a Dios, pero en la práctica seguimos consagrados a esos ídolos que viven en esos templos gigantes que hemos montado.
Y cualquier extraterrestre que viniese a la Tierra se daría cuenta. Si viniese, por ejemplo, Thor y estuviese viendo cuáles son los templos, diría, wow, la gente aquí sirve a las finanzas nada más. Wow, aquí la gente sirve al entretenimiento, se desvive por él. Tiene horas y horas de conversación hablando de entretenimiento, sea el que sea. Y qué triste es que juguemos a consagrarnos a Dios cuando en la práctica nuestra vida está consagrada a valores que son solo ídolos y tienen poder solo porque nosotros se lo damos. Y cuando tú tienes una relación con un ídolo, solo puedes relacionarte de dos maneras, o adorándole o sabiendo que no existe. ¿Me hago entender a pesar de mi acento? Jacob, mentiroso, su nombre le marcaba. Él se dejaba llevar por la mentira. Creció. Y si sigues leyendo ahí, en el capítulo 27, obtiene de manera engañosa la primogenitura de su papá, pero antes Chewbacca era cazador, era el favorito de papá porque era cazador, era fuerte, era un poco peludo, pero bueno, sabía cazar, y Jacob era más cocinitas. Le gustaba más el tema de la cocina, y era el favorito de mamá. Y entonces estaba Jacob cocinando lentejas. ¿Aquí saben lo que son las lentejas? Sí, se llaman lentejas. Estaba cocinando lentejas. Y era mentirosillo. Y llegó Chewbacca con mucha hambre. Así como habla Chewbacca, ¿no? Y Jacob lo entendió. ¿Tienes hambre, no, Chewbacca? Chewie. Y sí. Y entonces le dijo, vale, pues aquí tengo lentejas. ¿La quieres? Y Chewbacca era fuerte, pero no era muy inteligente. Sí. Dice, bueno, pues véndeme tu primogenitura por un plato de lentejas. Hola, Chewbacca, son lentejas. ¿Vas a vender tu primogenitura por un plato de lentejas? En España tenemos un refrán que dice, las lentejas o te las comes o las dejas. Pero ese refrán no lo sabía Chewbacca. Y entonces comió de las lentejas. Que dice, bueno, por una paella yo todavía vendo mi primogenitura. O por un asado. Yo podría vender mi primogenitura por un asado. Pero por unas lentejas, Dios mío, de mi vida y de mi corazón. No lo hago. Le vendió la primogenitura. Y luego le engaña a su padre, que se estaba quedando cieguito, el pobre. Ya estaba en las últimas, estaba ya mal. Ya quiero que la primogenitura. Y lo único que hizo Jacob fue, bueno, lo mandaron a Chewbacca a cazar. Y Jacob aprovechó y se puso un vestido, se vistió de Teletubby. ¿Sabéis? Aquí tienen los Teletubbies o los Teletubbies. ¿Sí? ¿Los veis, los Teletubbies? Algunos dicen que son satánicos. Pues puede ser, no lo sé. Todo es satánico. Bueno, da igual. Se puso el disfraz de Teletubby y Isaac tocó... ¡Ah! ¡Teletubby! Perdón, ¿vale? Solo la Biblia es inerrante. Yo sí cometeré. De verdad. Con el mismo juicio que juzgáis, se os juzgará. Que lo sepáis. ¿Eh? Está bien, ¿no? El español, jajaja. Es un chiste gallego hecho carne. ¿Eh? Bien, no importa. Como es para el Señor. La buena cuestión es que se disfrazó y Isaac tocó y le dio la bendición. Claro, ya esta era la última. Engañando siempre, él servía al ídolo de la mentira era lo que le nutría su vida, pero claro, en cuanto Esaú se dio cuenta lo quiso matar, porque no era muy listo, pero sabía matar por lo que se ve, y fue a matarle, pero la madre le dijo, ¿qué ha pasado? ¿Te has peleado con tu hermano, no? ¿Qué te quiere hacer? ¿Te quiere matar, no? Que tú sabes, él siempre ha sido muy así, ¿no? Pero ¿y cuando lo acaricias el relajo? ¿Cómo te relaja esa piel aterciopelada? Pero huye, huye. Y entonces Jacob huyó a casa de su tío Labán. Labán. Y cuando llega allí, se enamora. Mira, una cosa, yendo para allá, tiene un encuentro extraordinario. Tiene un encuentro extraordinario en Betel. Se encuentra con Dios. ¿Qué cristiano más bueno? Betel, casa de Dios. Tiene un encuentro romántico con Dios. Ama a Dios, pero no está consagrado a Dios. No es como Samuel, que él fue consagrado desde pequeñito a Dios. Su mamá Ana lo puso en el templo a vivir. Samuel, el profeta, que tampoco te creas que profetizó mucho el profeta Samuel. Si lo piensas, ¿qué profecías? ¿Recuerdas alguna profecía que hizo Samuel? Pero fue un profeta de Dios, fue el último juez. Pero no está en el libro de los jueces, porque fue tan importante que tuvo hasta 2 libros. Fue un juez, tenía que estar en el libro de los jueces. Pero él marcó un antes y un después. Él fue quien ungió a Saúl. Él fue quien ungió a David. Él marcó el destino de Israel. Y aunque no fue un profeta que profetizó mucho, él marcó el destino del reino de influencia y de poder. A través de David llegó nuestro Señor Jesús. ¡Qué increíble!
el profeta Samuel. Me gustaría ser como él en muchas cosas. Él supo estar en la sombra. Siendo un juez, él supo ceder siempre, ceder por amor a la misión y al propósito que Dios tenía. Él estaba consagrado. Pero Jacob no. Pero Jacob decía que tiene una relación con Dios en Betel. ¡Qué romántico! Como todos nosotros que tenemos encuentros en Betel. Y llega allí y se enamora de una chica que se llama ¿cómo? Raquel, se enamora de Raquel. Raquel dice la Biblia que era guapa. Guapa era Raquel. Pablo, era guapa. Guapísima. Y se enamoró, le entró por los ojos Raquel. Y su tío Labán le dijo, pues bueno, pues trabaja 7 años por ella. Vale, yo trabajo. Y se puso a trabajar. Y luego llegó la boda. Bueno, es que Raquel tiene una hermana mayor que se llamaba Lea. Y la Biblia dice que Lea era de... ¿Alguien se llama Lea aquí? ¿Puede levantar la mano, por favor? ¿Alguien se llama Lea? Lea. ¿Te voy a levantar? Ponte de pie. ¿Hay alguna Lea, no? Bueno, esto no es para ti. Dios te bendiga. Luego te regalo un libro o como quiera. Pero esto no es para ti, pero es parte de la enseñanza, ¿de acuerdo? Lea es un nombre precioso, pero esta Lea, contrariamente a la Lea que hay aquí, que no la he visto, pero que seguro es una chica guapísima también, dice la Biblia que era de hermosos ojos, de ojos tristes. Y a veces la Biblia... Mira, ¿a ti no te ha pasado que has tenido un amigo que ha tenido un hijo o una hija? ¿No? Y entonces tú vas al hospital a ver al niño, ¿no? Porque eres su amigo, vas al hospital y vas allí, pues yo qué sé, con tus bombones, le has comprado algo, lo que sea, ¿no? Unas flores, lo que sea. Vas allí y le dices, y tú ves al niño, ¿no? Y claro, tú tienes que decir algo, ¿no? Se supone, o sea, el protocolo. Pero claro, también el Espíritu Santo no te permite mentir, está ahí. Está la abuela, ay, ¿has visto qué lindo, qué bonito, qué guapo mi niño, qué guapo, qué guapo mi niño? Y tú estás ahí, y claro, el niño no es guapo. Yo lo veo y digo, pero este niño, lavarlo, ¿qué le pasa? Está arrugado. Parece Benjamin Button, ¿qué le pasa a este niño? Entonces, tú, para no mentir, pero ser protocolario, dices, uy, qué ojos más bonitos. Encuentras algo, ¿no? Uy, los ojos, qué ojos más bonitos. Entonces yo creo que la Biblia a lo mejor hace algo así con esta Lea, no con las Leas que están aquí presentes, que son guapísimas, pero esta Lea era de ojos bonitos, ¿me hago entender? Entonces, y eso no es pecado, pero a Jacob le gustaba Raquel, se van a casar y tiene la ceremonia, yo no sé si en ese día, no lo sé, no sé qué pasó, había poca luz, se había ido la luz, lo que sea, y se casaron a oscuras, vete tú a saber, el velo era bastante, no se veía nada, se casan, se acuestan, y acostarse es un eufemismo. Eufemismo, ¿sabéis lo que es, no? Cuando quieres decir una cosa y no la dices porque, ¿me entendéis? Que se acostó, que vamos, que pasó lo que tiene que pasar, no pasó nada raro. Ahora, se levanta por la mañana y, sorpresa, no es Raquel, es la... Uy, ¿esos ojos? Porque quien sirve a un ídolo, escúchame, quien sirve a un ídolo, el ídolo te las hace pagar. 7 años más tienes que trabajar para Raquel. Una semana de años, le dijeron. Tuvo que trabajar 7 años más para Raquel. Engañado y siendo engañado. Le cambiaron el sueldo 10 veces. Y tuvo que andar con tretas. Tuvo que andar con trampas constantemente. Para intentar prosperar. Siendo engañado por Labán una y otra vez. Con una familia totalmente desestructurada. Para empezar, con 2 mujeres, con hijos de todas partes, con 2 sirvientas. Eso era un desastre. Sí, dentro del plan de Dios, pero un desastre. Era una familia desestructurada que mira a dónde llevó. ¿Os acordáis de José, pobrecito? Los hermanos mayores que tenía. Buenísimos hermanos mayores. Por favor. Mira, huye de allí, se va de allí porque ya no quiere estar más allí. Y quiere volver a reconciliarse con Esaú. Y tiene 2 encuentros. Tiene un encuentro en Mahanaim con ángeles. ¡Qué bonito, ángeles! ¿Tú te has encontrado con ángeles? Qué bonito encontrarse con ángeles. Hay gente que dice que ha visto ángeles. Yo quiero ver un ángel y me encantaría verlo y ver cómo es y si puedo hablar con él. Y los ángeles son geniales. Se encontró con ángeles Jacob, pero él no estaba consagrado a Dios. Él era Jacob, su nombre era el mentiroso.
¿Cuál es el motor de tu vida? ¿Qué es lo que mueve tu vida? Si tú tuvieras que ponerle un nombre a tu vida, ¿qué nombre le pondrías? La gente solía ponerse en aquella época los nombres de los ídolos a los que pertenecían. Por eso los israelitas, muchos de sus nombres empezaban o terminaban con él, porque él era el nombre de Dios. Él, Elizabeth, Daniel, Ezequiel, Alex. Entonces, mucho. El Alex. Porque su nombre determinaba a qué estaban consagrados. Me hago entender, ¿verdad? No es cuestión de si estás consagrado o no. La pregunta es ¿a qué o a quién estás consagrado? Aunque tengas encuentros con el único Dios verdadero, puede ser que no estés consagrado a Él. Pero en el versículo 22 del capítulo 32 de Génesis dice que se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, Dios de mi vida, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues y les hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob. ¿Cómo se quedó Jacob? Solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó el hombre. Jacob, respondió él. Entonces el hombre dijo, ya no te llamarás Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Declárame ahora tu nombre, le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas por mi nombre?, respondió el hombre. Y lo bendijo allí mismo. Y Jacob llamó Peniel aquel lugar, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y ya había pasado de Peniel cuando salió el sol y cojeaba a causa de su cadera. Qué bien. Este texto es uno de los textos más absurdos que te puedes encontrar en la Biblia. Si lo lees así de primeras, ¿no? Tú imagínate, se levanta Jacob, se queda solo, envía a su mujer, a la otra mujer, a la otra mujer y a la otra mujer, con sus 11 hijos, y cruzar el arroyo, y que me toque quedar solo, y de repente se le aparece un ángel, que los eruditos dicen que eso es una teofanía. ¿Una qué? Una teofanía, que no es un nombre eso. ¿Cómo te llamas? ¿Estefanía? No, teofanía. Una teofanía, un encuentro de Dios. Ese ángel a veces dice que es el ángel de Jehová. Luego llamará al sitio Peniel. Vi a Dios cara a cara. ¿Contra quién estaba peleando? Bueno, yo creo que contra el mismísimo Jesús. Tú imagínate, sale a pelear un varón contra Jacob. Y en la pelea, atención, en la pelea se ponen a hablar mientras se están pegando. Número 1. Pero además la conversación tiene tela. La conversación es esta. No te dejaré si no me bendices. Bendíceme. Ayuque. Bendice. No te dejaré. O sea, ¿qué conversación es esa? No te dejaré si no me bendices. Bendíceme, bendíceme, bendíceme. Pero que le estás dando una paliza, ¿qué te va a bendecir? ¿No me entiendes? Entonces, dice, vale, pues te voy a bendecir. Y le dice, mira, le dice, ¿cuál es tu nombre? Yo os quiero mucho. Yo os quiero mucho. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es el nombre del ídolo al que estás consagrado? Te voy a bendecir. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es mentiroso. ¿Cuál es tu nombre? Quizá otros no saben cuál es tu nombre, pero tú sí lo sabes. Tú sí sabes cuál es tu nombre. ¿A qué estás consagrando tu vida? ¿Cuál es tu fuente de energía que da sentido a lo que eres y lo que haces?
¿Cuál es tu nombre? Yo soy mentiroso. Yo soy una adicta. Yo soy un orgulloso. Yo soy un envidioso. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy un hipócrita. ¿Cuál es? Yo también lloraría. ¿Cuál es tu nombre? Y dice la Biblia que Dios le dijo, ya no te llamarás Jacob, ya no te llamarás mentiroso. Tu nombre a partir de ahora tendrá que ver conmigo, porque tú eres consagrado a mí. Tú te vas a llamar Israel, Israel, el que pelea con Dios y gana. Porque a veces el encuentro con Dios, mucha gente quiere tener encuentros bonitos con Dios. ¡Ay, qué bonito me he encontrado con Dios! Pero a veces necesitamos pelearnos un poquito con Dios. Necesitamos que Dios nos diga, te quiero mucho. ¿Cuál es tu nombre? Y a veces Dios necesita quebrantarnos porque estamos andando de maneras que no nos convienen. Y Dios necesita tocar nuestro muslo como el buen pastor hace con la oveja. ¿Tiene sentido para ti lo que estoy diciendo? Y le cambia el nombre y dice la Biblia ahí que luego Jacob le pregunta, Israel le pregunta, bueno, ahora dime tú el nombre. ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Pero ya sabía que ese lugar era Peniel, un lugar sagrado. ¿Qué quiero decir con todo lo que estoy diciendo? No quiero que juguemos a consagrarnos a Dios. No quiero que salgamos aquí nada más para tener ese rato y tener nuestra dosis de espiritualidad que nos haga sentir bien hasta la próxima dosis y mientras tanto seguir estando consagrado a los ídolos que este mundo nos quiere vender. Y sí, nos asustamos cuando vemos una película donde hay un poquito de fantasía. Y ya le ponemos los cuernos. No, qué maligno es eso. Pero más maligno es el sistema en el que estamos imbuidos, que está matando a millones de personas de hambre a pocos kilómetros de aquí. Ese sistema sí es diabólico. Pero nadie dice nada. Nadie le levanta la voz contra eso. Un sistema financiero corrupto. Un sistema de entretenimiento que nos tiene imbuidos, hace que perdamos el tiempo. Lo peor que nos puede pasar no es ¿qué es ser cristiano? No pecar. No. Ser cristiano es ser un activista de Jesús y hacer de este mundo un mundo más justo, porque el reino de Dios es un reino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Vosotros estáis aquí para ser llenos del Espíritu de Dios. Pero no para tener un encuentro y que te dé así nada más que la chiripiorca y chao. No. Y está bien, Dios respeta tu estructura emocional y puedes hacer lo que quieras. Si quieres hacer el pino puente, ponerte encima de la silla, saltar, arrancar una luz de ahí. Puedes hacer lo que quieras. Pero lo importante es qué va a pasar después de eso. Cuando te encuentres realmente con Dios. ¿Realmente Dios te va a cambiar el nombre? Mira, ¿sabes cómo se llaman las primeras personas que en la Biblia pone que fueron llenas del Espíritu de Dios? ¿Alguien sabe cómo se llaman? Yo te voy a decir, Ahinoam y Ahitofel. Dice que fueron llenos del Espíritu para diseñar en toda clase de artes. Fueron llenos del Espíritu para una misión artística, para construir el tabernáculo de reunión. Yo quiero ser lleno de Dios para toda clase de artes. Yo quiero que haya gente aquí llena del Espíritu Santo para toda clase de ciencias. Para derribar esos, en un sentido metafórico, derribar todos esos templos que viven y cohabitan con nuestra consagración y redimirlos en el nombre de Jesús. Y hacer entender a este mundo que lo más sagrado que hay es el templo de Dios, que eres tú y que soy yo. Y hacerle ver a las personas que Dios les da valor eterno y que pueden ser la casa de Dios, una casa de oración, cada uno de ellos. No sé si me estoy haciendo entender lo suficientemente claro con esto. Pero por favor te pido, encuéntrate con Dios, peléate con Él, si quieres. Que sepas que vas a perder o ganar, depende. Pero que sepas que Dios puede quebrantar tu vida. Y a veces la mayor bendición que puedes tener es que Dios quebrante tu vida. Porque si no nos vamos a acomodar, vamos a tener encuentros bonitos con Dios, vamos a tener momentos extraordinarios con el Señor,
pero todavía nuestra vida no estará consagrada. Y yo creo que Dios guió a Pablo, a su equipo, a que hablásemos de consagración, porque yo creo que Dios sabe que lo que ahora necesitamos es encontrarnos con Él y ser no solamente individuos consagrados. ¿Sabes lo que me preocupa? Mi pregunta no es si tú estás consagrado, mi pregunta es si la iglesia de hoy está consagrada. Si la iglesia de Jesús hoy entiende que tiene una misión, porque la consagración siempre es para algo. Y a veces en el camino la iglesia ha olvidado que está aquí para ser de bendición a las naciones. Ese es el gran pecado de Israel, ¿sabías eso? La nación de Israel pensó que Dios los había escogido porque eran los más guapos y los más lindos de todos. Cuando desde un principio, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, en ti serán benditas, ¿qué? Todas las naciones de la tierra. Y a Israel se le olvidó eso. Se le olvidó que ellos existían para una misión, para una misión. Y temo que la iglesia ha olvidado que está aquí para una misión, para ser de bendición a todas las naciones de la tierra. Pero cuando la iglesia entienda eso otra vez, se consagre y Dios le llame por su nombre, será imparable. Porque una iglesia con misión es imparable. ¿Y sabes cuál es la misión de Dios? Dos cosas. ¿En qué piensa Dios siempre? Cambiar el mundo y salvar gente. Pero para eso hace falta una iglesia que entiende que está en misión. Y para entender que estás en misión, te tienes que encontrar con Dios. ¿Te acuerdas de la mujer samaritana? Esa mujer era una pedazo de mujer, Juan capítulo 4. Menuda mujer era. Una mujer que si estuviese sentada a tu lado, te daría vergüenza, te cambiarías de sitio para guardar el testimonio. Era una mujer que hace 2000 años en Oriente Medio había tenido 5 maridos. 5. 5. ¿Alguien conoce a alguien aquí que se haya casado 5 veces? Alguien habrá. Pero 5 veces en aquella época una mujer, 2 opciones. O era una viuda negra, que se le morían, se casaba, a lo mejor cocinaba raro, y se le morían. O era un poquito, vamos a decir, fresca, decimos en España. Ligerita era. Pero a Jesús le era necesario encontrarse con esa mujer. Y cuando Dios se encuentra con la mujer, le dice el versículo de los congresos de adoración. ¿No sabéis que hay un versículo de congresos de adoración? En Hogwarts de los pastores les dicen que cuando hagan un congreso de adoración, tienen que poner siempre el versículo de Juan 4:23. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ese versículo del espíritu y en verdad lo han vapuleado, por todas partes, Pero no entienden el contexto de que ese versículo no se lo dijo Dios a los apóstoles, se lo dijo Jesús a esa mujer. A esa mujer le dijo, yo quiero que tú te conviertas en la primera adoradora en espíritu y en verdad. Yo creo que tú eres profeta, le dice la mujer. Y ella deja el cántaro ahí porque había estado alimentándose en el ídolo de la aceptación. 1, 2, 3, 4, 5. Y encima estaba cohabitando con uno que no era su marido. ¿Sabéis lo que es cohabitar? Cohabita. Con él. 6 veces había acudido al mismo pozo con la misma sed. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Trae a tu marido y ven acá. Estás acudiendo al pozo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Buscando en la aceptación del otro tu valor, tu salvación. Pero entonces en la vida de esa mujer aparece su hombre número 7. Jesús. Yo tengo un agua que si la bebes se te va a quitar la sed de todos esos ídolos. Y te vas a convertir en la primera adoradora, en espíritu y en verdad. Y le dijo que él era el Mesías. En Juan 4 los apóstoles están empanados, decimos en España. No saben nada. Creen en Jesús, pero no saben ni siquiera si Jesús qué tipo de Mesías es. Pero ya Jesús se le revela a esta mujer, a esta clase de mujer, y esta mujer se convierte en la primera evangelista de la historia, porque se va a Sicar a predicarle a los hombres de aquella ciudad, y muchos creen por la palabra de ella. Y yo siempre digo después de esto, y al que le pique, que se rasque. Ahí está, esa mujer increíble, en el día 1 se encuentra con Dios,
y se consagra a Dios y se pone a predicarle a los hombres de Sicar. Juan capítulo 4, si no me crees, lo puedes leer ahí. Y llegan muchos hombres, muchas personas a Jesús. Y dice la Biblia que Jesús se tiene que quedar allí. Es una de las pocas veces en los evangelios donde ocurre una receptividad tan grande del mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque una mujer entendió que su vida era exclusiva para Dios y que tenía que abandonar todos esos ídolos y beber de la única fuente verdadera que se llama Jesús de Nazaret. Amén. Porque cuando alguien se encuentra con Dios, cambia sí o sí. Cuando tú te encuentras con Dios, cambias. Yo me he encontrado con Dios, dicen algunos. Este ejemplo lo he puesto algunas veces, me encanta. Yo me he encontrado con Dios. ¿Me has encontrado con Dios? A ver. ¿Me he encontrado con Dios? A ver. Porque hay gente que se encuentra con Dios y no hay ningún cambio. ¿Te acuerdas del papel? ¿Cuántos habéis guardado ese papel? Ese papel no puede ser otra vez igual. Y yo siempre cuento esta historia. Mira, imagínate que yo llego tarde hoy a predicar. Alex, ¿por qué has llegado tarde? Pues mira, he llegado tarde porque venía desde Buenos Aires por la 9, ¿es la 9? ¿Es correcto la 9? Venía por la 9 de Rosario, pero tenía ganas de estirar las piernas. Entonces estiré las piernas en mitad de la autopista y venía un camión a 200 kilómetros por hora. Me encontré con él y por eso llegó tarde. ¿Qué soy si estoy diciendo eso? ¿Un qué? Un mentiroso. ¿Por qué? Porque si te encuentras con un camión, cambias. El impacto en tu vida es tan fuerte que sí o sí tienes que cambiar. Sí o sí tienes que cambiar con un encuentro tan grande. Pues quiero deciros algo. Mi Dios, mi Señor Jesús, es más grande que Optimus Prime. Es imposible que te encuentres con Jesús y que tu vida no cambie. Imposible. Imposible. ¿Cuánto tiempo tengo? Imposible. 25. La iglesia, la eclesía. ¿Sabes lo que significa eclesía, querido amigo que estás aquí? Los llamados afuera. Los llamados afuera. Y quiero que te vengas conmigo a Mateo, rápidamente, vente a Mateo, por favor, capítulo 25. Perdón, Mateo 16, mejor. Mateo 16, la iglesia, ¿cuál es el lugar, cuál es el hábitat natural de la iglesia? Y yo ya mañana o pasado me voy, así que le dejaré el marrón, decimos, el problema a otros. Respondiendo, versículo 16 de Mateo 16, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Las puertas del Hades no la dominarán. ¿A quién? A la iglesia. A la iglesia. ¿Cuál es el hábitat natural de la iglesia hoy? No es el cielo, no es un sitio cerrado. El hábitat natural de la iglesia es las puertas del Hades. Las puertas del Hades es el lugar donde debe estar la iglesia hoy. ¿Por qué? Porque estamos en una misión. Los teólogos alemanes son gente muy inteligente. No sé por qué los alemanes siempre son como muy inteligentes. ¿Hay algún alemán en la sala? Siempre quiero decir esto. Y los alemanes son gente muy inteligente. Y hay un alemán que inventó un término para explicar por qué la iglesia hoy está en las puertas del Hades. ¿Por qué ese es su lugar? Porque estamos en un momento histórico que se llama el ya, pero todavía no. ¿Puedes repetirlo conmigo? Estamos en el ya, pero... Digo, y tanto estudio, tanto doctorado para averiguar eso. Estamos en el ya, pero todavía no. Y esto te lo voy a explicar muy rápido. Es un concepto teológico muy profundo, pero muy fácil de entender. Mira, ¿somos santos sí o no? Pero todavía no. ¿Somos salvos sí o no? Pero todavía no. Pablo le dice a los corintios, a los santificados, llamados a ser santos. ¿Somos salvos? Claro que sí. ¿Jesús ya ha vencido? ¿Sí o no? Pero todavía no. ¿El reino de Dios ya está aquí? ¿Sí o no?
pero todavía no. Estamos llegando al fin de los tiempos. Ya hemos ganado la batalla, pero todavía estamos peleando. Ya somos santos por fe, pero todavía estamos en el proceso de santificación. Ya somos salvos, pero seguimos siendo salvos. Ya su reino está aquí, pero todavía su reino tiene que venir. Y mientras estamos en el ya, pero todavía no, la iglesia no puede quedarse sentada ahí. Está llamada a santificarse. Está llamada a ir a ser eclesía, los llamados afuera. Lo hemos entendido mal. Parece que eclesía es llamada, los llamados para adentro. No, eclesía son los llamados afuera. ¿Cuántos han visto El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey? Puede levantar la mano, por favor. Muy bien. Paréntesis teológico frente a esto. J.R.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, era un seguidor de Jesús, que le predicó el Evangelio a uno de los teólogos más influyentes del siglo XX, llamado C.S. Lewis, o para los que hablan mejor, C.S. Lewis. C.S. Lewis es el autor de las Crónicas de Narnia. ¿Quién conoce las Crónicas de Narnia? C.S. Lewis es el autor de Mero Cristianismo, de Los Cuatro Amores, de Cartas del Diablo a su sobrino, de libros extraordinarios que han cambiado la historia de grandes teólogos. Los teólogos que hoy están marcando tendencia son seguidores de C.S. Lewis. Y C.S. Lewis era un ateo hasta que tuvo una conversación hasta las 3 de la mañana con su amigo J.R.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, con una imaginación increíble, donde tú puedes ver la historia de Jesús ahí, en la película El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Y todos los que han visto la película pueden levantar la mano quien necesita salvación, que ha visto la película. Muy bien, no sé si os acordaréis, cuando después de que vencen en la batalla de la Ciudad Blanca, en Gondor, Aragorn, hijo de Arathorn, heredero de Isildur, rey de Gondor, sabe que ha vencido, pero todavía no. La batalla más importante ya se ha solucionado, pero todavía tienen que ir a Mordor porque está Bilbo es el tío, Frodo está a punto de tirar el anillo al monte del destino. Y tienen que darle una oportunidad. Y entonces se queda mirando a Gimli, hijo de Glóin, y a Legolas. Y dice, ¿qué podemos hacer? Vámonos a las puertas de Mordor. Ese es nuestro lugar, porque ya se ha vencido la batalla más importante. Tener un montón de espíritus verdes, que eso eran imposibles. ¿Qué haces contra el espíritus verdes? ¿Os acordáis? Eran unos máquinas, pasaban así, se cargaban todo. Digo, madre mía. Eso cuando estás jugando al Age of Empires, te viene bien a veces uno de esos. Pero bueno, en cualquier caso, ya habían vencido, pero todavía no. Y se fueron un puñado de locos a las puertas de Mordor, que simbolizan las puertas del Hades, porque ese era su sitio. Ese era su sitio hasta que se destruyera por fin al maligno. ¿Se entiende? La iglesia tiene que ser una iglesia que las puertas del Hades no prevalecerán. Antiguamente habían castillos, y tú cómo entrabas a un castillo, con un ariete. Y las puertas tenían quicios, estas puertas gigantes. Tenían quicios, ¿se entiende aquí quicios? Ese, quicio de la puerta, ¿no? Bueno, bueno, lo que mueve la puerta se llama quicio. La bisagra, ¿de acuerdo? La bisagra. Y entonces ellos con el ariete tenían que pum, 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 pum. ¿Hasta que qué? Hasta desquiciar a la puerta. Tenían que desquiciar la puerta. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Desquiciar las puertas del Hades y empezar a sacar a gente de ahí a puñados. Esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea, porque Dios solo está pensando en cambiar el mundo y salvar gente. Nuestro lugar es las puertas del Hades, pero hay de ti si vas para allá y no estás consagrado. ¿Hola? Hay de ti. Estamos en el ya, pero todavía no. Y me gustaría que saliésemos de aquí retados, sabiendo, entendiendo que esto no es para jugar a ser consagrados y seguir siendo parte del sistema. Hay que ser sal del sistema. Y todo esto que he dicho, solo lo podemos hacer porque Dios se hizo hombre y se acercó. Y luchamos con Él. La historia de Jacob es la historia de la humanidad. Dios se hizo hombre. Jesús vino. Luchamos con Él. Y pareciera que nosotros lo matamos, que nosotros le ganamos. Somos el nuevo Israel. Luchamos con Dios y vencimos, aparentemente. Y Él murió en una cruz. Pero ¿sabes qué? Aunque parecía que nosotros le estábamos ganando, era Él el que nos estaba ganando a nosotros, para Él. Era Él el que estaba pagando el precio
Era Él el que estaba luchando por nosotros. Era Él el que estaba queriendo salvar a muchos. Era Él el que quería que nos consagrásemos a Él, porque Él no es un ídolo que nos demanda nuestra sangre. Él da su sangre por nosotros. Y quiero preguntarte, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y los próximos minutos, yo ya podría seguir hablando, contándote historias, pero quiero dejarle un tiempo solo a Dios.